con este segmento de una película de 1998. No sé si algunos de ustedes la reconocieron, si no, bueno, ahí vienen el nombre. Es la película de Enemigo Público, con Will Smith y Gene Hackman. El segmento que acabamos de escuchar, de ver, es un poco referente a parte de la trama de la película. Si no la han visto, es referente a telecomunicaciones y cómo son interceptadas las señales. No sé si algunos de ustedes ya, si pueden ponerlo por el chat, si ya la han visto, han escuchado, ¿qué opinan? En aquel momento se empezaban a aparecer imágenes ya de lo que se podía hacer por satélite, y pocos años después ya empezó a surgir alguna situación como en Google, por ejemplo, que ya podíamos empezar incluso a ver desde nuestra computadora. Nosotros mismos ya podíamos tener acceso a ese tipo de fotografías que aparecen ahí en la película sobre los satélites. Soy José Antonio Cejudo Hernández, director de tecnologías educativas de la Escuela Judicial, y bueno, el tema que corresponde a mí darles en esta clase del diplomado se refiere a, está nombrada como Big Data y Democracia, algoritmos, inteligencia artificial, machine learning y su uso en campañas electorales. Es un poco ambicioso para una sola clase el tema. Sin embargo, trataremos de cubrir algunos de los aspectos más importantes y que pueden servirles de antecedente para otras cosas que puedan ver más adelante respecto a este tipo de temas. En el contexto del diplomado han estado viendo ciertas clases. En un principio me parece que ya lo vieron, si me lo pueden confirmar por el chat, ya vieron lo que es, por ejemplo, en algunas de las primeras clases debieron haber visto lo que son la espiral del silencio. Me parece, ya lo empezaron a ver. Vieron algunas otras cuestiones con la maestra Alma Pacheco. Debieron haber visto también otras cuestiones sobre propaganda y cuestiones de redes sociales. En esta parte vamos a tratar de conjuntarlo, y puesto que mi formación difiere un poco de la de ustedes, porque la mayoría de ustedes supongo que son de formación de Derecho, mi formación soy ingeniero en sistemas. Llevo muchos años trabajando en la Escuela Judicial, entonces más o menos tengo ya algo de experiencia en trabajar con estos temas de democracia, pero siempre también desde un punto de vista desde la escuela y desde otro punto de vista que es el de la ingeniería en sistemas. Por eso es que vamos a ver un poco respecto a esto lo que vamos a abordar ahora. Hay una parte muy importante con lo que acabamos de ver en este momento, es que de acuerdo con algunos teóricos de las telecomunicaciones en este momento dicen que realmente qué tan gratuito es lo que nos encontramos en Internet, esas cosas que tenemos en el acceso, pero realmente son gratuitas. Realmente las redes sociales, el acceso a tener un perfil en Facebook, un perfil en Instagram, en Twitter, realmente son gratuitos. El poder estar navegando en Internet, cada vez que hacemos alguna búsqueda en Google, ¿es gratuito o lleva algún costo oculto, no? Por ahí hay alguna frase que ahorita la están viendo, que menciona que si en realidad no pagas por algo, es que no eres el cliente, sino el producto que se vende. En este caso, ¿cuáles son ese producto que se vende? Pues son nuestros datos, ¿no? Son nuestros datos lo que se está utilizando en Internet, el rastro que vamos dejando, todos los pequeños datos que vamos dejando a lo largo de nuestras búsquedas en Internet, todo lo que hacemos. Como lo decía la película, si bien en la película
se habla un poco sobre el tema, se menciona como algo, y en su momento a lo mejor lo vimos como algo de ficción, que a lo mejor suponíamos que podía llegar a ser, pero no teníamos el alcance para saber exactamente hasta dónde se podía llegar. Actualmente, pues ya lo sabemos, ha habido muchos escándalos al respecto sobre el manejo de datos, sobre filtraciones de bases de datos, incluso la del INE. Entonces, pues en este caso vemos que ya se ha acercado un poco esas libertades que se manejan y el dramatismo de esas películas, pues está un poco ya aquí lo tenemos al momento, ¿no? Somos, como lo mencionan ahí en la parte, si ves el reloj, te saben la hora, pues sí, efectivamente, con los nuevos dispositivos, con los smartwatch, tienen hasta nuestro pulso, ¿no? No solo la ubicación y demás. Y todo esto que hace, todo esto que se produce, pues en realidad son datos. Y esto es lo que necesitamos analizar en esta clase, cómo son utilizados esos datos, para qué son utilizados, y de alguna manera cómo impactan esto en la parte de la democracia. Eh, Vamos a comenzar por una pequeña definición. ¿Alguien me podría dar, pues, escribir en el chat o levantar la mano si quieren hablar sobre qué entienden por un dato? ¿Qué es un dato? Lo pueden poner por el chat si quieren. ¿Qué les suena que es un dato? Todo el tiempo estamos hablando de datos personales. Un fragmento de información, muy bien. Es información. Francisco, sí. Bueno, en realidad el dato es, digamos que la unidad mínima de la información, no es en sí información todavía. Un dato es solamente un atributo, es algo que contiene, es una representación simbólica, es algo que le damos a un atributo, como calificamos, la descripción de algo. Eso es lo que logramos con los datos. Los datos en realidad son pequeños eh, eh, representaciones que damos a ciertos atributos. Por ejemplo, el atributo de la edad. La edad es el atributo, pero en realidad el dato que estamos dando ahí, la representación simbólica es la edad que tenemos, 40, 50, 60. Esa es es cuando toma valor ese dato, esa representación simbólica es lo que cuenta. ¿Y qué hacemos con esos datos? Sí, logramos la información, entonces a través de esos datos de calificar, cuando ya empezamos a juntar varios datos, tenemos el atributo del nombre, lo que describe a la persona, tenemos el nombre, la edad, la estatura, peso, dónde trabaja, sexo y demás, y con eso logramos tener algo de información. Digamos, esa es la parte donde empezamos a tener ya algo más descriptivo de algo. Y a través de esto, ¿qué empezamos a lograr? Cuando empezamos a calificar, a separar, a catalogar cada uno de esos datos, cada una de esa información la empezamos a segmentar y la empezamos a catalogar y les mencionaba separar de cada una de estas formas, empezamos a generar conocimiento. Podemos empezar a tener un conocimiento ya sobre algo que va más allá de la simple información. Empezamos a generar algo más que nos da, que es finalmente, es la información es poder, pero la información por sí sola no es el poder, sino es el conocimiento que se genera con esa información, es lo que da, lo que genera ese poder. Y una vez catalogado y empezamos a relacionar esos datos, empezamos a tener de varias personas, podemos empezar a generar ya, ahora sí, lo que es una representación por edades, por pesos, por sexo, pues, por fuentes locales de trabajo y demás. Es como empezamos a lograr tener ya este conocimiento, que es mucho más valioso aún todavía. ¿Y qué pasa cuando llegamos al siguiente nivel? Digamos que esta parte de lo que es la recopilación de datos es lo que teníamos hasta hace algunos años.
cuando se empezaban a, como lo menciona la película, se empiezan a recuperar datos, pero todavía el conocimiento no llegaba más allá, sino simplemente empezaron estos años a recopilar toda la información y se empezó a generar una gran cantidad de datos. Lo que ahora conocemos como Big Data, que ahorita hablaremos un poco sobre eso. Sin embargo, cuando llegamos a una etapa reciente, hace alrededor de unos 20 años, donde se empiezan a trabajar ya con estos datos, con estos grandes bancos de datos, se empiezan a generar ciertos algoritmos que empiezan a identificar ciertas cuestiones, datos relevantes dentro de esa información que empieza a brincar y que se empieza a obtener. Con esto logramos tener algo que llamamos visión, o sea, ya empezamos a entender, a resaltar datos y demás. Esto lo podemos entender como una tecnología que actualmente se podría llamar, por ejemplo, minería de datos. Es decir, empiezas a tener cierta información específica dentro de toda una gama, hay datos que empiezan a resaltar. Y con esto, pues, de alguna manera, en inglés los manejan como sabiduría, pero pues en esa manera es cuando podemos empezar a entender ya relaciones, cómo se puede, dos datos que aparentemente no tienen relación, o dos personas aisladas que realmente no podían tener relación en el mundo, en estados de la República separados, pero sin embargo se empiezan a tener esta relación. Esto es lo que se ha logrado ya con las nuevas tecnologías y lo que se puede empezar a tener. Seguramente algunos de ustedes también, si me lo quieren poner contestar por el chat, ¿quién ha visto los casos de los que están en Netflix sobre los de Cambridge Analytica? ¿Algunos de ustedes han visto los documentales de Nada es Privado, por ejemplo? ¿No? ¿No los han visto? Bueno, algunos de ustedes ya respondieron que no en su cámara, los que no, otros pues, si pudieran ponerlo en el chat. En realidad, esto, bueno, a lo mejor no han visto los documentales, pero conocen el caso de Cambridge Analytica, el caso muy sonado de hace unos años que se utilizó para apoyar la campaña de Donald Trump. Esto seguramente sí les suena un poco más. ¿Sí? Muy bien, Janet. Sí, claro. Esto fue el caso más sonado, pero el libro de la directora de los datos, sí, efectivamente esa es otra fuente. En este caso, digamos que el caso más sonado, lo que salió, que detonó el boom, es el caso de cuando Facebook estuvo trabajando recopilando datos que posteriormente fueron vendidos a Cambridge Analytica y se utilizaron para las campañas electorales, no solo la de Donald Trump, sino también se utilizó para el Brexit y también se ha utilizado, por ejemplo, en la de Bolsonaro. En Bolsonaro se utilizó WhatsApp para hacer campañas electorales y bueno, en México han sido los casos de redes sociales. Pero el caso de Cambridge Analytica es más sonado porque fue digamos, un abuso de uso de los datos que se estaban recopilando en Facebook y que fueron utilizados por un tercero, que fue Cambridge Analytica, para empezar a hacer segmentación y orientar la campaña electoral de Donald Trump. Sin embargo, esto no es reciente, esto no se detona en 2016 ni un año antes y demás. Esto viene desde mucho más atrás, como les mencionaba, como incluso menciona la película, desde hace mucho tiempo de atrás ya se han venido relacionando, ha habido cambios importantes. Uno de ellos, el que está en este caso más tratando de identificarlo de una manera visual en esta imagen, es que en realidad todo empezó hubo un cambio en las búsquedas de Google en 2009 y ese es uno de los cambios más relevantes que ha habido y que muchas personas pasamos por desapercibidas en su momento y que nos pareció una gran innovación. Sin embargo, ya desde ahí empezaba a gestarse un poco la parte de la segmentación, que son las búsquedas personalizadas. En 2009, Google implementó los resultados personalizados. Empezó como una gran innovación, empezó a mandar los resultados personalizados. Experimento
lo podemos hacer, lo pueden hacer ustedes con su familia. Cada quien busca un tema en específico con las mismas palabras en Google y los resultados que les arroja son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque están en función del perfil que están usando en la computadora, de la computadora misma que no están usando o de su teléfono, cómo están usando su teléfono. No es lo mismo a veces las búsquedas que hacen en la computadora, porque si es la computadora del trabajo o si están usándolo en su teléfono, que es personal, las búsquedas, el resultado de las búsquedas que se arrojan no son las mismas. Entonces, ese es el caso que podemos llegar a tener de más representativo de lo que es realmente la segmentación que ocurre dentro de Internet. Y esto sucede con base en qué? En datos, lo que se conoce como Big Data. ¿Alguien conoce el término? Lo pueden escribir o si quieren hablarlo. El término de metadatos, ¿lo han escuchado? ¿No? Algunos contestan negativamente que no han escuchado el concepto. El término metadatos, datos sobre los datos. Exacto. Nos comenta en el chat que sí, que en la película se ve, déjame abrirlo, el dilema de las redes sociales se ve muy claro el ejemplo. Sí, son datos sobre datos. Sí, los metadatos son, con ese nombre se les conoce técnicamente, datos sobre los datos. Es decir, ¿qué califican? ¿Cómo están clasificados esos datos? Se utiliza este término porque son datos que se utilizan más allá de lo que representan en sí. Es decir, por ejemplo, un metadato son datos utilizados que son más característicos sobre nuestro comportamiento en Internet, las búsquedas que hacemos, sobre a qué horas lo hacemos, cuándo lo hacemos, y no precisamente la búsqueda. La búsqueda, por ejemplo, que hacemos en Internet, se puede quedar guardada en cierto momento sobre qué es lo que estamos buscando y qué es lo que nos interesa. Pero hay datos más allá que quedan almacenados, que son este tipo de calificativos, que son, por ejemplo, a qué horas lo hicimos, cuándo lo hicimos, desde qué computadora lo hicimos. ¿Sí? Y desde luego en la película, en el dilema, en el documental, película de las redes sociales de Netflix, se ve muy claro cómo se utilizan estos datos para su manejo por terceras personas. Les comento, esto no es nuevo, esto lleva muchos años, incluso antes de que se llamara Big Data, tenía otros nombres, ha pasado por otros nombres. El término más reciente es por la cantidad de datos que se manejan actualmente, se ha llamado Big Data, pero esto se ha estado utilizando desde hace mucho tiempo. Ya incluso desde que yo estaba estudiando la carrera, ya empezábamos a manejar este tipo de información, empezar a recopilar datos sobre los comportamientos de los navegadores, por ejemplo, ¿sí? Y actualmente la cantidad de datos que se recopilan a través de las redes sociales es enorme, es por eso que se ha dado en llamar Big Data, pero sí, efectivamente, esto tiene ya bastante tiempo. El Big Data, si lo escuchan, han escuchado mucho, en realidad no es un software, no es un servidor. El Big Data es una tecnología. El Big Data es un conjunto de tecnologías. Se utilizan diferentes tecnologías en diferentes momentos de esta recopilación de datos para ir llevando cada una de sus etapas, cada etapa, y cada etapa requiere de software especial. Un software especial primero para recopilar los datos, para limpiarlos, para cargarlos a una base de datos y después con la base de datos ya cargada empezar a hacer la explotación. Esto actualmente se hace muy rápido, efectivamente, pero también no es solamente un solo programa el que se encarga de eso, son varias tecnologías
las que van haciendo la recopilación de los datos, la limpieza de los datos, la clasificación, catalogación de los datos y posteriormente su explotación y su representación incluso llega más allá, porque no solamente es el explotar y obtener resultados. Actualmente el software presenta, se le llaman tableros de control, donde se puede ver la información en un solo pantalla, se tiene acceso a información enorme. La, la tecnología del Big Data comenzó en estos tres que ven al principio, los que están superiores, estas tres Bs, son las primeras que se empezaron a utilizar, digamos, desde las que les comentaba desde hace tiempo, que es en realidad es lo que es una variedad. Cómo se recopilan los datos, pues tienen una variedad de formas, diferentes tipos de fuentes que se van recopilando. Pueden ser estructurados o no estructurados, es decir, que pueden estar bien clasificados y definidos, como pueden ser los datos de una persona, porque son datos claros: nombre, edad, sexo, lugar de trabajo, sus ingresos. Pero hay datos que no son tan estructurados, entonces esos se van recopilando también y se les va dando forma a, por ejemplo, cada una de las cosas que son más descriptivas, datos cuestiones que son descriptivas, o por ejemplo fotografías, cómo se van clasificando las fotografías. Una fotografía, una imagen en internet es algo muy específico y nos sirve para ejemplificar esta parte de los metadatos. Una fotografía de un lugar o de una persona en un lugar, eh, representa mucho para una persona. La persona puede identificar, en cuanto nos muestran una foto, podemos identificarla y podemos inferir muchas cosas a través de simplemente ver la fotografía, porque nosotros, somos capaces de eso. La computadora tiene que ser entrenada para poder hacer eso. Y para poder hacer eso, se utilizan, por ejemplo, los metadatos. Un ejemplo sería que la foto tiene algunos campos donde se describe que si hay una persona, si hay un lugar, qué tipo de lugar es, si fue tomada durante el día o durante la noche. Todas esas descripciones que se hacen de una fotografía, por ejemplo, son los metadatos, ¿no? Y esa información ya puede ser procesada por una computadora. Esos son datos no estructurados que se van recopilando. La otra B que tenemos en esta parte sería el volumen, lo que es el volumen, que sí, la cantidad que se genera de datos en Internet pues, es impresionante. No solo por eso, sino, por ejemplo, esto se empezaba actualmente sobre Internet, por nuestras búsquedas y demás, pero esto, les comento, se hacía desde antes, por ejemplo, en bancos, las transacciones que se realizaban, en las aseguradoras también son otra fuente donde se generaba mucha información, sobre todo, por ejemplo, incidentes de lo que pueda ocurrir sobre siniestros de todo tipo, de automovilísticos, etcétera, y la velocidad con la que son generados. Esta es otra característica del Big Data, se generan a gran velocidad y cada vez se generan más. Estas cuatro de aquí abajo son más recientes, y por recientes me refiero a hace unos 30 años para acá. Las primeras empezaron a existir casi desde que se empezó a utilizar desde que la computadora empezó a tener un uso más masivo. Pero las últimas son las que han explotado ya en los últimos años, que son efectivamente por ejemplo, la viabilidad, que es el uso eficaz. ¿Qué tan útiles son esos datos para poder utilizarlos? Cada uno de esos datos que se van recopilando, ¿qué pueden ser? ¿Para qué nos pueden servir? El valor, cada dato, lo vamos a ver ahorita, se va generando y va adquiriendo más valor. Por su información que se va recopilando, va teniendo información. Lo que les mencionaba sobre la visualización, la representación gráfica. Actualmente la representación gráfica es muy importante porque eso nos permite tener un mejor análisis. La computadora podrá arrojar ciertas estadísticas, ciertos patrones, ciertas tendencias, segmentos, hacer segmentaciones, pero al final de cuentas, siempre el factor humano también implica mucho sobre qué puede inferir al ver solamente una imagen de lo que está pasando en los datos.
Y la veracidad, bueno, aquí este es un punto muy importante, el grado de fiabilidad de la información. ¿Qué tan viable es la información? Y en esto quisiera hacer un pequeño énfasis en qué tan viables son nuestros datos y hacer una reflexión al respecto. Hay algunos autores que resaltan, por ejemplo, el hecho de que en realidad ya ni siquiera están tomando las redes sociales como una gran fuente de información. Digo, sí lo son, pero además se han descubierto otro tipo de, de patrones en otro tipo de, de situaciones. Por ejemplo, hay un libro que se llama Todos mienten, se refiere al que realmente donde está la información es en los buscadores, no en la información, podemos exponer, porque al final de cuentas lo que el autor menciona es que nosotros estamos preocupados como personas, estamos preocupados por mantener una cierta imagen, una cierta reputación digital. Esto, como lo mencionaron, si, retomando un poco esto que vieron de la espiral del silencio, sobre cómo funciona, o sea, no estamos abiertos completamente a mencionar todas nuestras, todo nuestras inclinaciones, nuestras preferencias eh, políticas o de las que sean abiertamente al público, sino que se van generando. Sin embargo, lo que este autor menciona es que en la soledad de nuestra computadora, en internet, de nuestro teléfono y en la noche donde nadie nos está observando y donde creemos que somos absolutamente privados, podemos empezar a hacer búsquedas en internet de lo que realmente nos interesa. Y esas son la verdadera información que interesa porque esa es la información real. Ahí ya no estamos mintiendo. Lo que este autor sostiene es que somos muy proclives a mentir, incluso en encuestas. Y luego vamos a ver un poco más adelante cómo nos comportamos, cómo se van comportando las situaciones, que es más fácil que podamos mentir en una encuesta cuando nos hacen personalmente, a que cuando las hacen por teléfono. Y cuando estamos haciendo una encuesta o cuando estamos haciendo algo donde creemos que no somos observados. Esto es realmente el impacto que va teniendo y cómo nos vamos comportando. Con estas características del Big Data, ¿qué es lo que nos ofrece? Bueno, pues ya lo habíamos mencionado, ofrecer nuevos tipos de datos. ¿Qué es esto? Lo que les acabo de mencionar. Este tipo de búsquedas, por ejemplo, las búsquedas de lo que realmente nos interesa. En este caso del libro, el autor maneja ejemplos muy clásicos, por ejemplo, que uno puede mantener una opinión, puede mantener una opinión ante las personas, cuando estamos siendo observados, ante nuestros colegas en el trabajo, pero en la soledad de la casa podemos llegar y empezar a buscar cuestiones quizás un poco más racistas o cuestiones que no coinciden con lo que estuvimos proporcionando, la imagen que tuvimos todo el día. Se proporcionan datos honestos, esto es lo que está haciendo, porque en realidad ahí no le estamos mintiendo al buscador, no estamos buscando quedar bien con nadie, simplemente estamos buscando lo que realmente nos interesa. Y con todo esto, pues lo que permite el Big Data es que se puedan hacer segmentos y se puedan enfocar en grupos pequeños, tanto positivo como de manera negativa. Sabemos que efectivamente el Internet, las redes sociales han dado voz a grupos radicales, grupos supremacistas, por ejemplo, que normalmente no tendrían una voz porque no era políticamente correcto que ellos tuvieran esta exposición. Lo que ha permitido esta cuestión, está relacionado con las cuestiones de libertad de expresión, que también seguramente ya lo empezaron a ver, pues está relacionado con esto. Subir esta parte que mencionan algunos de mis compañeros que son expertos en este tema de lo que es el mercado de las ideas, pues empiezan a tener exposición, a poder subir sus ideas, a exponerlas en redes sociales. Esta investigación ya es un poco, tiene algunos años, 2014, pero representa algo que quería mencionar, de lo que les mencionaba. En el tema, esta investigación la hizo el Centro de Investigación Pew en Washington,
hace algunos años respecto a ciertas opiniones que se tenían en ese momento. Estaba muy de moda el caso de Snowden sobre y todo el tema de Wikileaks. Que actualmente sigue el tema y bueno, ya están casi a punto de extraditarlo, pero en este caso mencionaban, por ejemplo, cómo nos comportábamos. Y en este estudio que hace el Centro de Investigación, dice que en el tema, por ejemplo, esta es una de las gráficas de las que se muestran en todo el estudio, pero menciona qué tan propensos somos a hablar de ciertos temas con nuestra familia y cómo lo hacemos cuando estamos en Internet. En este caso, los resultados arrojan que, por ejemplo, en el tema mencionando qué tan cómodos nos sentiríamos hablando sobre temas de la sobrevigilancia del gobierno, sacando el tema de conversación, pues, por ejemplo, en esta parte, en una cena familiar, qué tan cómodos nos sentiríamos con alguien, muy cómodos, muy confortables, menos confortables o, o nada confortables. Y observamos, lo interesante es que como a través de una cena familiar o a través de restaurantes con amigos, conforme se va reduciendo la exposición social, cuando estamos y ya estamos ante una situación donde tal vez se supondría que tal vez podemos hacerlo más, se empieza a tener una cierta, a guardar silencio porque no sabemos lo que van a exponer. En este caso, como ustedes pueden observar, se va reduciendo qué tan cómodos se sienten las personas al exponer sus ideas en Facebook o en Twitter, ¿sí? Cuando en realidad, porque se sienten más expuestos ahí a sus comunidades y no solo a sus vecinos, a sus colegas y ante todo el mundo. Y empiezan a sentirse menos confortables en exponer sus ideas. Esto, como les comentaba, eso reafirma la parte que es lo que se convierte en la espiral del silencio. Muy bien. Ahora les voy a poner qué pasa con todo esto que estamos utilizando, que lo empezamos a ver. Eh, Vamos a... En este artículo, por ejemplo, que es donde hacen la cita hacia el dice, aquí lo mencionamos, sí. Es muy común que los usuarios de las redes sociales compartan contenidos en los que se sepa que sus seguidores estén de acuerdo o que no vayan en contra de la opinión de la mayoría. Podemos suponer entonces que las redes sociales empiezan a crear una opinión pública que de alguna manera es homogénea y definida por la mayoría. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Bueno, pues que con todo esto, dentro de las redes sociales se va formando una opinión mayoritaria sin que eso definitivamente sea algo bueno en algunas ocasiones. ¿Sí? Uh, Tenemos otras y ahora les voy a compartir. ¿Qué sucede con todo esto cuando vamos teniendo esta recopilación de datos, toda esta exposición que tenemos al Big Data y demás? ¿Cómo va afectando cómo impacta esto directamente a la democracia? Que es, al final de cuentas, el tema que a ustedes les interesa. Sí, Jonathan, adelante. Buenas tardes, buenos días, perdón, ¿me escuchan? Sí, Jonathan, buenos días. La verdad que sí es un tema muy interesante y yo recuerdo haber visto un documental, la verdad no recuerdo dónde, creo que no fue de Netflix, pero cómo Cambridge Analytica, cómo utilizó los datos en la campaña de Donald Trump y, por ejemplo, crearon una campaña de racismo en la que
aquellas personas donde estaban a favor de las armas les enviaban mucha publicidad, donde estaban en día de campo, con armas, con cazando, es una imagen, un aspecto positivo. Y aquellas personas o familias donde hayan sufrido algún, no sé, algún delito, cualquier tipo de delito que hayan sufrido, les mandaban mucha publicidad de que las armas eran buenas para la defensa propia. Y además se fue creando toda esta campaña de, pues, del muro que iban a hacer entre México y Estados Unidos, y así fue como iban comprando la información de los usuarios a través de las redes sociales, iban armando este paquete de publicidad dependiendo ese aspecto, ¿no? Que aunque al final de cuentas influye en la decisión de la votación, que es donde es lo que se ha cuestionado, que pues se merma el principio del voto libre, porque al final te está induciendo el candidato a través de estas imágenes, te mete una idea a tu subconsciente de que al final tienes que ir por él por estas cuestiones, que al final de cuentas sí influyen, porque pues sí, de cierta manera sí, de manera directa o indirecta, te están incitando a que votes por tal persona a través de tus experiencias y además de todas estas eh, situaciones que has vivido el día a día. Sí, gracias, Jonathan. Sí, mencionas algo muy importante, esto que se llama, esta es la parte que conocemos como segmentación, es decir, y forma parte de este problema de nuestra burbuja que se va creando en Internet a través de nuestras búsquedas, porque nos vamos haciendo, recopilando solamente la información que es afín a nosotros, solamente, los algoritmos nos van dando solamente el acercamiento a esa información que solamente está de acuerdo a nuestros intereses y nos aísla de la otra información. Ese es uno de los problemas. Y otro que mencionas, efectivamente es utilizado, por ejemplo, esto fue utilizado por empresas como Cambridge Analytica para enviar a formación y bombardear, enviar a ciertas personas otro tipo de información. Pero además de eso tenemos otro problema, que es el de las noticias falsas, que no necesariamente está hecho por alguien con una intención, por ejemplo, esta que es cambiar el sentido de la votación, de tu voto, sino alguien que está lucrando con una noticia falsa. Y para eso vamos a ver esta otra parte. Este es otro video y también, bueno, al final también vamos a ver si podemos hacer algún intercambio de ideas sobre realmente qué les parece. Esta pequeña ciudad en el centro de Macedonia adquirió fama internacional de la noche a la mañana. En Veles viven unos 50.000 habitantes. Desde aquí, presuntamente, se influyó en la campaña electoral estadounidense a favor de Donald Trump mediante noticias falsas publicadas en Internet. Veles no parece un segundo Silicon Valley con transferencia de datos a alta velocidad. Tampoco parece plausible un complot de hackers con motivaciones políticas. Más bien parece que un grupo de jóvenes con conocimientos informáticos descubrieron en la campaña electoral una fuente de ingresos y la explotaron publicando historias ficticias con éxito. La idea surgió buscando formas de ganar dinero rápido, obteniendo clics en nuestra página web. Nos dimos cuenta de que Donald Trump tenía muchos seguidores. Asegura uno de estos jóvenes que prefiere mantener el anonimato. Al principio teníamos 15,000 miembros, el 100% eran estadounidenses. Al final eran casi 180,000 usuarios y 200 personas trabajando para las páginas. Según los expertos del portal de investigación Mimikama, esta no es una historia inusual. Lo que se hizo en Veles tenía poco que ver con un intento de influir en la política. En el caso de las noticias falsas, lo que importa es el tráfico. La gente entra a las páginas atraída por ciertos temas, con un clic se activa la publicidad y con la publicidad se gana dinero. Ganar mucho dinero con noticias falsas, un modelo que funcionó en Veles durante la campaña electoral estadounidense.
No quiero hablar de mis ingresos personales, pero en promedio se llegaba a unos 5,000 euros al día. Más complejos y opacos son los llamados social bots, programas informáticos automatizados que imitan el comportamiento humano en Internet y se convierten en multiplicadores de opinión. Su influencia es más bien indirecta. Los bots distorsionan las tendencias y conducen a una polarización en las discusiones. Las voces más moderadas se ven relegadas. Las consecuencias que eso tiene para la sociedad es una pregunta abierta. En otras palabras, lo que sucedió en Macedonia no es una excepción, sino un ejemplo de lo que en Internet se puede ganar, publicar y manipular. ¿Qué les parece esta parte que les mencionaba? Realmente no es ni por una cuestión de preferencias políticas, sino simplemente por una cuestión de monetizar, de ganar dinero. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué les parece? Adelante, Sanja. Hola, muy buenos días a todos y todas. Yo creo que esa situación también se vivió aquí en la elección pasada, con el Partido Verde, el uso de los bots, que justamente era para crear como esa incertidumbre sobre los demás partidos. Se estuvo analizando, pero creo que al final no se llegó así como que algo muy específico. Es algo que pues obviamente desde mi punto de vista todavía nos rebasa en el INE y no se ha podido como regularizar, pero sin duda pues es algo que se ha venido también utilizando, a lo mejor no con la misma fuerza como se utilizó en ese momento en Estados Unidos, pero pues creo que ya no tardamos mucho también en que tengamos que sufrir con eso. Sí, así es. Efectivamente, pues más que sufrir aquí la cuestión, y es parte de la intención de la Escuela Judicial, es que es conocer, saber, para poder identificar este tipo de situaciones. Y en este caso, a ustedes que están más vinculados con el proceso, con los procesos electorales de alguna manera, o que les interesan estas cuestiones, pues para poder distinguir efectivamente cuáles son estas situaciones, cómo se producen, cuáles son las motivaciones que hay detrás de esta recopilación de datos, es decir, toda la cadena que existe, todo este proceso desde la recopilación de datos y para qué se utilizan. Uh-huh. ¿Para qué se utilizan esos datos? Esto es una situación que efectivamente va creciendo, cada día se va perfeccionando. Actualmente ya hay incluso software que reproduce videos haciendo escaneos de las personas, y puedes poner a una persona que diga algo que en realidad nunca dijo, a decir ciertas cuestiones, y lo cual a veces lo hace, eso solamente es identificable a través de expertos en informática, lo cual se requiere cierta experiencia para poder hacerlo. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, hay esta situación, hay una parte, es muy conocido esto de lo que son los famosos algoritmos, pero a ver, ¿alguien sabe, ya hablando del tema de algoritmos, sabe lo que es un algoritmo? ¿Alguno de ustedes que quisiera saber, que quisiera comentar qué es un algoritmo? ¿Un ejemplo de algún algoritmo? Actualmente estamos muy inmiscuidos y es una cuestión que a lo mejor a algunos de ustedes les llegaría a participar, a que tengan que tomar en cuenta en alguna situación. Yo no sé, algunos de ustedes en sus día a día, en su trabajo, ¿qué puede hacer? Algunos que puedan tomar decisiones y que les influya saber, conocer lo que es un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema. Esa puede ser la definición más simple y más sencilla. Y el ejemplo más simple que se utiliza, desde la escuela, nosotros, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es el algoritmo más sencillo? Pues es una receta. Una receta es un algoritmo, una receta para hacer un pastel, una receta para hacer un platillo,
Es un algoritmo. Es una serie de pasos que muestran cómo llegar a un resultado. Es un algoritmo. Evidentemente, los algoritmos en computación tienen una función, deben ser programados por una persona. Y cada uno de ellos va teniendo, conforme ha ido evolucionando la computación, la informática, se han ido creando algoritmos cada vez más complejos. Dentro de esto de los algoritmos tenemos, por ejemplo, el famoso, que a veces escuchamos a diario, lo que nos sugiere el algoritmo de Netflix, por ejemplo, para ver películas. Y en este caso, por ejemplo, mencionaba otro ejemplo, respecto a que Netflix, en un principio Netflix empezó a utilizar las famosas listas de reproducción. ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver dentro del catálogo que te ofrece Netflix? Empezó a ver qué quieres ver. Y entonces tú podías tener la opción, actualmente la sigues teniendo, pero ahorita vamos a ver qué se hizo con esa información. Tú tienes la opción de catalogar y decir, esta la quiero ver después, esta después. Y vas creando tu lista de películas que vas a ver algún día. Vas a ver, así como a veces acumulamos libros, decimos, algún día lo quiero leer. Esto también en Netflix va sucediendo. Pero, ¿qué se dio cuenta de Netflix en algo? Volvemos a esta parte de las cuestiones, que qué tan sinceros somos, qué tan honestos somos cuando estamos haciendo las cuestiones. Al final de cuentas, Netflix se dio cuenta que las listas de reproducción que almacenábamos no correspondían o no corresponden a lo que en realidad estamos viendo. Porque en una lista de reproducción se podía tener que, sí, efectivamente todo el mundo almacenaba que quería ver películas documentales, películas intelectuales, películas de cine de arte, y algún día las vamos a ver. Pero en realidad, muy pocas veces, Netflix observó que muy pocas veces se cumplía que después regresabas y veías esa película que habías marcado. ¿Sí? En realidad, no era lo que veías, lo que menciona el autor del libro. Dice, pues en realidad Netflix se dio cuenta que al final de cuentas siempre terminabas viendo las mismas películas de baja calidad o cuestiones o películas cómicas, películas románticas, que nada tenían que ver con lo que tú habías dicho que ibas a ver, ni una cuestión de este tipo, ¿sí? Entonces, lo que Netflix empezó a hacer entonces ahora es empezar a sugerirte las películas en función de lo que estabas viendo. Y de esta manera resultó más efectivo el algoritmo. Esto es lo que llamamos, podemos decir que es el famoso algoritmo de Netflix, que en realidad a ver, nos conoce mejor, porque en realidad estamos viendo basado en lo que hemos visto, nuestros gustos, y no en lo que decimos o en lo que queremos ver. Esta cuestión de esta imagen. Vamos a ver otro video, solamente un fragmento, es solamente para la parte ilustrativa de lo que en realidad es un algoritmo, para terminar con esta parte. Y si hubiera alguna otra duda, pues la vemos. Cuando recibes un email, un algoritmo decide si va directamente a la carpeta de spam o a tu bandeja de entrada. En tus redes sociales eligen qué posts vas a ver primero. Y en el momento en que hiciste clic en este video, el algoritmo ya decidió qué otros videos te va a sugerir. Pero, ¿qué son los algoritmos? ¿Y cómo pueden hacer todo eso? El término algoritmo viene del nombre del sabio persa que introdujo los números árabes en Occidente. Si bien tuvo otros usos matemáticos a lo largo del tiempo, a partir del siglo XIX, un algoritmo pasó a ser una secuencia de instrucciones para resolver un problema. En computación, para que un algoritmo funcione, alguien tiene que programarlo, o sea, decirle cuáles son los pasos que tiene que seguir. Al principio, la programación se hacía cambiando cables por cada operación que la computadora tenía que ejecutar, pero hoy en día los algoritmos se escriben en código. Es decir, esta secuencia de órdenes o instrucciones para llegar a un resultado concreto está escrita en algún lenguaje de programación.
Un ejemplo de resultado o problema básico que podemos resolver con un algoritmo es ordenar una lista. Vamos a centrarnos entonces en un algoritmo de ordenación, que es uno de los tantos que existen. Bueno, esta parte es realmente la descripción de lo que es un algoritmo. Más adelante del video viene un ejemplo, cómo funciona y demás, pero no sería cuestión de lo que le interesa. Pero con esto esperamos que hayan dado, que hayan aclarado un poco más la duda respecto sobre lo que es un algoritmo. Aquí alguien nos hacía más un comentario que si la calificas es mejor. Efectivamente, si le pones una calificación a la película Netflix, todavía elevas tu rastro en Internet, tus metadatos, y te va a sugerir que es la siguiente estaría más cercana a eso. Sin embargo, ahora vamos a ver qué sucede con esos algoritmos y por qué favorecen cierto tipo de cosas. ¿Por qué lo hacen hacia una manera y no hacia otra? Porque esto también tiene que ver mucho con nuestras cuestiones personales. De qué es realmente lo que nos interesa. El sexismo, la homofobia y el extremismo político tienen éxito en YouTube. Aunque hay mucho contenido de calidad, son los videos radicales los que atraen a las audiencias y generan muchos beneficios, tanto para los propietarios de los canales como para la plataforma misma. ¿Por qué se hace dinero con el odio en YouTube? ¿Y qué significa eso para el usuario? Ese es nuestro tema de hoy en Enlaces. Los famosos algoritmos de recomendación de YouTube favorecen contenido que polariza. Y sí, eso radicaliza a los usuarios. Los conservadores, por ejemplo, se orientan hacia canales de extrema derecha, como ha demostrado un estudio realizado en Brasil a partir del análisis de 79 millones de comentarios. ¿Qué dice YouTube al respecto? Susan Wojcicki, directora ejecutiva de la plataforma, ha anunciado cambios en las pautas de la comunidad. Ahora YouTube promete eliminar más rápido el contenido que infringe las políticas de la plataforma, darle prevalencia a voces con autoridad científica, reducir la difusión de contenidos radicales y elevar los estándares para la monetización. Todo eso pinta muy bien, pero ¿funcionará en la práctica? No todos están convencidos. El periodista estadounidense Carlos Massa acusa a YouTube de no apoyar a las minorías. ¿Por qué? Fue expuesto a continuos insultos homófobos de otro youtuber, Steven Crowder, que simpatiza con el populismo de derecha. Pero para YouTube, estos videos están amparados por el derecho a la libertad de expresión. Después de una amplia protesta de la comunidad LGBTQ, la plataforma decidió suspender la monetización de los videos de Steven Crowder. Esto significa que no se le permitirá introducir publicidad en su canal. Sin embargo, lejos de perjudicarlo, la polémica no ha hecho más que aumentar su popularidad y su número de suscriptores. Los canales de derecha o incluso de extrema derecha suelen tener mucho éxito en YouTube. Cuanto más extrema sea la opinión, más activos son los comentaristas. Así lo demuestra el estudio del equipo del informático brasileño Manuel Ribeiro. Otro muy activo en YouTube es el líder del movimiento identitario austriaco, Martin Sellner. Los trolls y el odio son parte de sus armas políticas. Lo considero una maniobra normal dentro de la guerra de la información. El odio y los trolls son parte de este espacio y quien no lo soporte no debería meterse ahí. En agosto de 2019, YouTube intentó prohibir los canales de Martin Sellner y otros de extrema derecha, pero sin éxito. Martin Sellner se defendió con la ayuda de un abogado y un día después su canal volvió a estar activo. Otros youtubers publican sus videos en canales secundarios o son sus fans quienes suben los videos que acaban de bloquear. Puede ser un lugar difícil.
Un lugar donde los trolls y los haters, los que difunden el odio, Bueno, en esta parte, a ver si ya lo escucharon, me gustaría escuchar sus opiniones respecto a esto, cómo implica, cómo influye en lo que relativamente tiene que ver con la libertad de expresión. Ujú. ¿Qué tanto es válido este tipo de que las plataformas se preocupen o no, en realidad, por la eh, libertad de expresión, o al menos así lo dicen en sus políticas, eh, de, para poder seguir promoviendo, seguir difundiendo este tipo de videos, pero a la vez lo han rechazado. Esto tiene que ver casos, por ejemplo, incluso actualmente en el de Ucrania, porque si bien, por ejemplo, en el caso de Ucrania ha habido consenso en la mayoría del mundo en general, en empresas que salieron de Rusia, en, en empresas de tecnología que están bloqueando contenido de que a favor, que promueva las cuestiones rusas y demás por todo el problema de la invasión a Ucrania, pero sin embargo no funciona igual. Esto volvemos a esta parte donde es, digamos, puede ser políticamente correcto dentro de las redes sociales hablar en contra de la invasión rusa a Ucrania, y precisamente todos se comportan y todo el segmento de la información gira hacia allá. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos preocupado por escuchar el punto de vista ruso, por ejemplo, que puede ser o no válido su punto de vista, pero ¿cuál es el punto de vista que uno de los que argumenta Rusia? En el fondo puede decir que entró porque había eh, eh, este, personas de pasaporte ruso en las regiones de Donbass y demás. Entró para unas cuestiones de protección y demás. La otra, en el fondo, sabemos que ha habido discrepancia porque Ucrania estaba en pláticas con la OTAN. Ok, ese punto es discutible o no, a favor, cada quien tendrá su opinión, pero el punto de vista de la URSS es que, el punto de vista de Rusia, perdón, es que tampoco quería tener en la entrada de su casa a la OTAN, ¿sí? Entonces, y esto generó hacia cierta simpatía en algunos sectores rusos. La población estaba a favor porque, pues evidentemente nadie quiere tener al enemigo en la puerta de su casa. Uh-huh. ¿Es válido o no? Eso es el otro punto de vista. Pero en este caso, ¿cómo aplica la libertad de expresión? Todas estas cuestiones que quizás ustedes han visto y a lo largo del diplomado en estas cuestiones sobre todo esto relacionado con la espiral del silencio y la libertad de expresión. No sé si alguno de ustedes tenga alguna opinión, algo que quieran agregar, comentar al respecto. Uh-huh. En lo que preparó el siguiente. Sí, adelante. Máximo. Maestro, muy buenos días. Saludos a todas y a todos los compañeros. En primer lugar, maestro, sobre su pregunta que nos habla sobre la libertad de expresión, pues hay que dejar en claro que desde el punto de vista del derecho mexicano, pues no es un derecho humano absoluto. La propia Constitución e inclusive en el artículo 13 de la Convención Interamericana se habla de los límites de la libertad de expresión. Eso como un marco regulatorio y que nos dice hasta dónde puede esa libertad de expresión llegar o no. Esos límites ahí están y los debemos de seguir respetando. Los derechos de todos y de todas terminan cuando empiezan los del otro, nada más. Esa es una regla básica. Nadie puede pasar esa frontera o nadie la debe o la debería de pasar.
La libertad de expresión de los ciudadanos frente al Estado, a la crítica, esa debería de ser, como bien dice la opinión consultiva 0585, que habla del tema político electoral, dice que en el debate político debe de haber una especie de libertad de expresión un poquito más laxa. ¿Qué significa? El que anda en las cuestiones públicas pues debe estar expuesto a una crítica más severa. ¿Por qué? Porque esa persona, estoy hablando de un tema eminentemente político electoral en este momento, debe de estar pasando el tamiz de todo aquello que pudiera tener o haber hecho durante su periodo de ciudadano, funcionario, servidor público. La crítica puede ser más severa y debe de ser tolerada esa crítica. Creo que ahí nos deja muy en claro hasta dónde son los límites de la libertad de expresión a la ciudadanía, pero también en el debate político electoral. En el otro tema que usted plantea, del tema de Rusia, yo quisiera dejar en claro, con el respeto de todas y todos los que están aquí, es ninguna justificación, bajo ningún argumento, puede ser tolerado una invasión. Invadir la soberanía de un país, eso es intolerable. Nosotros tenemos una frontera de casi 3,000 kilómetros, si no mal recuerdo, 2,500 kilómetros. Ahí los tenemos, ahí. Y no hemos armado nada ni justificado nada para que vengan, y las veces que han venido ellos, han venido con el peor de los ánimos y hemos perdido la mitad del territorio, ¿verdad? Entonces, ninguna justificación histórica ni ideológica puede ser causa para decir yo te invado. Si eso lo ponemos como una premisa de un Estado constitucional democrático al que nosotros aspiramos, aplica a todas las democracias, porque estamos hablando precisamente, para eso es este módulo, para una comunicación política, para crear ciudadanía y para obviamente seguir viviendo en una democracia. Los que condenamos, no es que se condene la invasión, es que es intolerable. No puede haber un poquito de como que se medio justifica, no puede haber, no podemos ser tolerantes, y no me gusta usar la palabra tolerante porque esa, como bien decían en la Asamblea Francesa, puede terminarse. No, tiene que existir un respeto a los países, aunque estén enfrente, ahí los tenemos nosotros enfrente, y los hemos tenido de vecinos por años cuando empezaron con las 13 colonias, ¿verdad? Y nada justificaba el hecho de que ellos vengan, porque entonces tendríamos que justificar que vinieron y nos quitaron la mitad del territorio. Eso ha hecho que tengamos una relación distante, ¿no? Entonces, sí, así es. Nosotros, bueno, yo considero que no podemos justificar ni a través de las redes, ni agarrar una cuestión partidista, ni ideológica, ni decir que bueno que invadieron o qué malo que... Nuestra expresión, si queremos ese respeto, nosotros ya lo hemos vivido, lo hemos padecido como país, y quien mejor lo explica, pues, es Alan Ripken. ¿Se acuerda de aquel libro que salió allá por finales de 1980, Vecinos Distante? Es un libro genial que escribe este periodista y dice la relación, cómo se ha conformado con México y Estados Unidos. Entonces, si nosotros los hemos tenido ahí de toda la vida y los hemos padecido, nosotros seríamos los primeros en levantar la voz y decir, no debemos tolerar, no se debe de permitir una invasión a ningún país, bajo ninguna circunstancia. No es cierto eso de que la OTAN está enfrente de mi casa. Ese es un falso discurso desde mi punto de vista, que ha querido justificar la agresión. Nosotros los hemos tenido ahí, los hemos padecido, y no justificamos bajo ninguna circunstancia histórica, política, económica y social que hayan venido 2 veces y nos hayan arrebatado el territorio. O 3 veces, perdón, porque me estoy equivocando, la última vez que intentaron en San Juan de Ulúa volver a entrar y ya no se les permitió. Pero para eso voy. No estoy de acuerdo en esa posición de porque estaban enfrente de la OTAN. Sí, como si ellos no tuvieran, maestro,
las bombas atómicas, las ojivas que tienen. Así El es. problema es que Sí. no las han usado no porque no quieren, porque si las llegan a usar, yo voy a preguntar y dejo con eso, ¿quién va a pagar la luz? ¿Putin va a pagar la luz del planeta? No va a quedar nada, ¿eh? No es cierto. Así es. Entonces, todo eso es un falso discurso. Es que los tengo aquí y me están apuntando. Ellos tienen mejores armas. Es un abuso el que se está cometiendo con el pueblo ucraniano y que además está siendo evidenciado crímenes de lesa humanidad y algo muy, muy vergonzoso que también se debe de denunciar, el ataque sexual a las mujeres ucranianas, que eso es parte del odio que se está difundiendo en las redes sociales y que han sido condecorados los batallones rusos que han hecho esas atrocidades. La historia, tarde que temprano, emitirá su juicio. No será el mío. Lo único que quiero compartir esta reflexión con usted, Sí. solo con el único ánimo, maestro, de generar debate. No es otro, es nada justifica que me estén apuntando los misiles cuando yo tengo más misiles. Nada justifica el hundimiento de un barco cuando tengo 100 submarinos nucleares. Sí, así es. Y si se siguen apuntando, me voy a ir a Suecia y a Finlandia. No, nosotros padecimos una invasión, perdón que me excedí, y no es justificado bajo ningún resquicio, ninguna causa. Muchas gracias, maestro, y disculpe. Cuidado. ¿Alguien más tenía uno por ahí en la mano? ¿Sanya? Sí. Bueno, mi opinión estriba, mejor dicho, en que yo creo que es muy delgadita esa línea, profesor, de la libertad de expresión, aun cuando, como comenta el compañero Marciano, ya está establecido los límites, actores políticos, la misma ciudadanía, siempre rayan como que en ese límite. Entonces, creo que ha sido muy, muy difícil poder definir hasta dónde. Lo que es bien cierto es que con el ejemplo que nos mencionaba ahorita del video, ese actuar que han tenido y que ha generado como esa especie de rebote entre la misma sociedad, de decir, en teoría, ante lo negativo, pues es lo que más está resaltando a través de esa famosa libertad de expresión. Entonces sí ha sido como muy difícil, ¿no? Creo que nos falta mucho también para poder regular esa parte, que quede como más establecido o mejor regulado sería la palabra correcta, para que podamos evitar lo que mencionaba el último video que nos proyectó. Sería todo. Sí, gracias. Sí, efectivamente, bueno, respecto a lo de la Ucrania, sí, hay muchas versiones, muchos puntos de vista efectivos, pero efectivamente todos coincidimos en que nada justifica los actos que están haciendo. Y en segundo, bueno, retomando la parte de la libertad de expresión, también tenemos que considerar, además de todo esto que ustedes han señalado, otras opiniones, por ejemplo, respecto a qué tan, en la parte de Internet, somos un país con estos avances. De acuerdo con algunos estudios y demás, aún así las cuestiones que se han, los debates que existen o que existieron, aunque algunos ya no prosperaron, como por ejemplo esta intención que se tenía sobre el padrón de usuarios de telefonía y demás, tenía repercusiones negativas a lo que es la libertad en Internet. Pues bueno, tenemos que México ha tenido ciertas motivaciones, ciertas reacciones hacia lo que ha sido las cuestiones de los derechos humanos, para proteger, y eso en el sentido de que ha habido pues ya ataques directos hacia la libertad en Internet, ¿no? Y bueno, esta edición
corresponde a 2021, pero actualmente este año llevamos varios casos sonados al respecto sobre ataques a periodistas y demás, para donde se está viendo esta parte sobre la libertad de expresión. Ahora, déjenme ponerles qué podemos hacer como nosotros como individuos, como personas para verificar cuestiones, este tipo de, como lo vimos, al final de cuentas el Big Data, esto es recopilación de datos y demás cuestiones que el rastro de Internet que vamos dejando. Pero ¿qué podríamos hacer nosotros como individuos y demás para poder proteger a nosotros y a nuestros hijos, por ejemplo, sobre lo que sucede en Internet? Bueno, en primera, pues explicarles, hablar con ellos sobre una amplia comunicación, sobre lo que sucede, lo que es verdad y qué no es verdad en Internet y demás, pero además de eso, las cuestiones, digamos, en este caso un poco más prácticas, sobre qué podemos hacer. Esto no sé si algunos de ustedes lo conozcan, algunos de ustedes conocen el navegador DuckDuckGo, ¿no? Ok, bueno, este es un navegador para teléfonos. Existe una extensión para navegadores en computadora, pero que les voy a mostrar es un video que lo grabé de mi celular utilizando estos navegadores, para que veamos cómo funciona este tipo de recopilación de datos, de todo lo que acabamos de ver, que no necesariamente está tan a la vista de cada uno. Ok, a ver, este video se los voy a ir describiendo. Les comento, es grabado de mi teléfono, revisando una nota, ¿no? Esto es utilizando un navegador normal que trae el teléfono. Una nota más, como podemos verlo, nos lleva a la nota y empezamos a ver, por ejemplo, que empiezan a salir incluso en sitios como el Universal, sitios de noticias, por ejemplo, donde tenemos cierta confianza y cierta credibilidad en ellos, empiezan a salir cierto tipo de propaganda, propaganda de todo tipo. Viendo una noticia que en ese momento, por ejemplo, está de moda, que es lo referente hacia virus, ¿no? Y van haciendo todo esto, al final de cuentas existe ya un rastro en Internet que hemos dejado, que va proporcionando la información y va haciendo. Ahora, pero ¿qué pasa si utilizamos otro tipo de navegador o si tratamos de poner algún medio de defensa para nosotros? Este es un navegador, una aplicación que ustedes pueden descargar de Internet. Se llama DuckDuckGo, es otro navegador, que lo que hace es que elimina cierto tipo de todos esos rastros que vamos viendo en Internet. Observen esta parte de aquí arriba, donde está la barra. Ahorita la vamos a analizar, pero pasa muy rápido, entonces por eso quiero que la observen ahorita cómo está haciendo aquí algo. Ahorita vamos a revisar qué es. Va eliminando. Y luego tenemos el acceso a la nota, ¿no? ¿Cómo se ve normalmente? ¿Qué fue? Si hacemos clic en esta parte que les mostraba, donde está la B, nos va a aparecer un panel de privacidad. Aquí vamos a tener acceso, qué es lo que tiene. Y lo primero que vamos a hacer es, observen la nota. Ya no tiene, si se fijan, ya no tiene publicidad. Ya no hay publicidad.
Solamente las notas adicionales que siempre pone pero son propias del sitio, son propias de la página, pero la publicidad ya no existe. Ujú. Y ahora vamos a analizar, en esta parte les mencionaba, aquí un poquito atrás, o sea, cuando nosotros seleccionamos aquí, donde dice ve más, vamos a poder ver, entrar al panel de privacidad que nos proporciona este navegador, y lo primero que observamos, aquí un poquito atrás, dice 38 rastreadores bloqueados. Este navegador lo que hizo fue que bloqueó todos aquellos rastreadores que estaban buscando la información de lo que estábamos viendo. Ujú. Y aquí están todas estas páginas que fueron bloqueadas, ujú, que son las que estaban buscando observar lo que estábamos haciendo. Ujú. Que son algunas de ellas son sobre analíticas, por ejemplo. Ujú. Otras son sobre propaganda, propaganda. Ujú. Ujú. Aquí, por ejemplo, es publicidad, por ejemplo, de los que fueron bloqueados, fueron publicidad. Ujú. Pero algunos otros sí son, por ejemplo, Comscore es una empresa que se dedica al análisis de tráfico. Ajá. Y bueno, así podríamos encontrar varias. Entonces, por ejemplo, esto son algunas de las medidas que podemos implementar para protegernos nosotros dentro de todo esto, de este mundo de lo que es el Big Data, de efectivamente todo lo que se está rastreando. Ujú. Ahora, con esto que les acabo de presentar, quiero que me digan qué tan viable, o sea, qué tanto facilitaría esto eh, la- las cuestiones de privacidad. Este software permite esta navegación libre de rastreos y demás. No únicamente lo que estamos viendo en Internet, porque es un navegador. No bloquea otro tipo de rastreo como es el teléfono de otras aplicaciones, por ejemplo, en el WhatsApp, si está activada. Esto únicamente se concentra en la parte que es en la navegación en Internet. Puede ser muy útil, por ejemplo, para los niños. Ujú. O para nosotros mismos si no queremos estar viendo noticias llenas de publicidad. Ujú. Eh, Sin embargo, bueno, ahora haciéndolo de mm, una parte, eh, eh, ¿qué ventajas o qué desventajas puede llegar a tener este tipo de situaciones de software? Ujú. Porque también hay otro problema que tenemos que es muy cierto, y es que nos hemos habituado tanto a los apoyos que nos da el teléfono celular, que en algunas ocasiones ya también realmente tenemos problemas si no nos apoyamos de él. Ujú. Este video, por ejemplo, fue grabado, se los grabé con un teléfono que tenía, con un Huawei. Recordarán que los teléfonos Huawei, a raíz de Donald Trump, cuando llega a la presidencia, bloquea a Huawei y le impide que tenga acceso a cierto tipo de tecnología, eh, específicamente de Estados Unidos y en específico de Google. Este teléfono no tenía ya el soporte de, de Google, lo que lo hacía un poco complicado en algunas cosas, porque no tenía toda la compatibilidad que tiene otro teléfono. Ujú. Entonces, si bien, por ejemplo, eh, me permitió experimentar a mí esta parte, por ejemplo, me permite experimentar esta parte de utilizar cuestiones más libres que no están focalizadas, que no están supervisadas por Google,
tiene sus desventajas porque también no tenía todo el acceso a la plataforma de lo que ya, de todo mi rastro que he estado dejando en Google sobre ciertas cuestiones. Ujú. Entonces, de repente, los mapas no funcionaban igual, de hecho, no funcionaban. Ajá. Y otro tipo de aplicaciones, pues tampoco existían. Ujú. Entonces, lo cual lleva a una persona a pensar, a evaluar, decir, bueno, eh, y esa es una pregunta, o sea, ¿qué tan crítica, a qué grado hemos llegado donde podemos decir, bueno, tengo que permitirle a ciertas situaciones a Google para que me facilite a mí un poco la vida, a cambio de dejarle mi rastro en Internet? Ujú. No sé qué opinan ahí ustedes de eso. ¿Qué tan dispuestos creen que estemos como persona y como sociedad a dejar esto? Porque, como les comentaba, ya ni siquiera es cuestiones, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, una de las cuestiones fue que dijeron que ellos habían hecho el estudio, pero habían mandado ahí disfrazado la aprobación de las personas para que las aprobaran y entraran a hacer ese tipo, y respondieran ese tipo y sus datos se utilizaran. Pero en algunos casos donde no somos conscientes de que están utilizando nuestros datos, mm, qué, qué- qué tan viable es eso, ¿no? Ujú. Por ejemplo, no lo sé, en esta parte, cuál sea su opinión, qué es lo cómo se sienten, tan, digamos, de alguna manera tan expuestos o tan dispuestos a decir, bueno, tengo que aceptar cierto tipo de ceder cierto tipo de mi privacidad, de mis datos, para poder obtener un beneficio. Sí, Janet. Es que por ahí hay una frase que dice que si la plataforma no cuesta, el producto soy yo. Entonces es el costo que pagamos por no pagar el adicional, ¿no? A algunas otras cuestiones y pues ni modo. Por ejemplo, con los avisos de privacidad y eso, hay muchos que si no estás de acuerdo, de plano no te dejan acceder, por ejemplo, noticias, descargas de libros y cosas por el estilo. O luego son larguísimas y yo no acabo entendiendo qué dice. Entonces, pues bueno, o sea, bueno, lo reduzco a ponerle clic y vámonos, le seguimos, ¿no? Pero sí es Aceptar, alarmante. aceptar. Gracias. Ujú. Sí, efectivamente, aparecen, son ellos pueden argumentar que sí aparecen los avisos de privacidad y demás, pero son tan, si lo hacemos de forma inconsciente. Ujú. Y dejamos aceptar, y decimos, en algunas ocasiones dices, bueno, a ver, sí me interesa, lo voy a leer, lo bajo y lo voy a leer, pero algún día, pero tampoco lo leo. Y hay ocasiones cuando lo lees tampoco lo entiendes, ¿sí? Efectivamente, sí. Mencionan que en el chat que lo estamos dejando de forma inconsciente. Sí, así es. Ujú. Ya hemos dejado nuestros rastros de forma que no sabemos. Y menciona Juan Miguel, yo creo que a este punto ya estamos sensibilizados. Sí, desafortunadamente podemos llegar a un punto donde ya lo damos por hecho de que se tienen que tener acceso a ciertas características. Para complementar esta parte y terminar de cerrar esta parte que quizás sea un poco más de cuestiones más técnicas y no de cuestiones tan jurídicas como tal vez sea su intención en esta parte, quisiera cerrar la parte de lo que es el Big Data, hacia dónde vamos y demás, viendo hacia dónde se dirige todo esto y las cuestiones de derechos humanos. Por ejemplo, si han escuchado los casos sobre que ha habido los algoritmos de reclutamiento, ha habido casos donde las empresas han sido acusadas de racismo, además porque los algoritmos
presentan fallas y no tienen, sobre todo, por ejemplo, como lo vimos hace rato, si un algoritmo es programado y alimentado con información de personas, por ejemplo, de raza blanca, el algoritmo no obtendrá los mismos resultados cuando presente situaciones con personas de razas de con otro tipo de piel, con otros tonos de piel. En estos casos, incluso, por ejemplo, ahora durante la pandemia se han dado situaciones, este tipo de cuestiones donde estos 2 años que tuvimos que trabajar a distancia y demás, las cuestiones de iluminación no son las mismas y eso afecta directamente a cómo se ve en la pantalla. Y algunos de ustedes han visto, por ejemplo, han escuchado ya sobre casos de cómo se empiezan a utilizar los algoritmos, en este caso para impartir justicia. No, yo no, los he escuchado más que nada en otros países para ciertos sistemas, pero no. ¿Me podría comentar, profesor? Gracias. Sí, efectivamente, realmente estamos en otros países, en México no tengo yo todavía documentado algún caso específico ya, pero sí cuáles son los problemas que se han enfrentado. Por ejemplo, este es un caso de un software que utilizan para ver quiénes son en Estados Unidos, quiénes son, ya pueden obtener su libertad. Sin embargo, han existido ciertos sesgos, porque al final de cuentas esto es para cuando van teniendo por obtener su libertad adelantada. Sin embargo, el software lo que analiza es cuál es la capacidad de que una persona pueda reincidir y volver a caer dentro del sistema de justicia. El problema de este caso es que el sesgo ha sido hacia que, orientado hacia las personas de raza negra, donde son calificados con una puntuación alta, con una puntuación alta de volver a reincidir. Y esto se ha visto, esto ha afectado pues directamente a sus derechos para poder tener acceso a una libertad condicional. Entonces, esos son problemas de los que existen y de cómo se han analizado este tipo de situaciones. Todo este tipo de usos que se tienen del Big Data, cómo se van utilizando para llegar a este tipo de algoritmos, pero efectivamente todavía queda un largo camino por recorrer porque al final de cuentas los algoritmos, hay una parte que ahí que mencionan, los algoritmos reflejan ciertos sesgos de las personas, van orientados y es muy difícil todavía empezar a trabajar con ellos. La precisión todavía está muy lejos de tener una precisión aceptable, por lo que se debe tener cierto cuidado en lo que se tiene, en lo que se va realizando. Este es un caso práctico donde algunos investigadores probaron cómo es posible, por qué no es tan viable todavía un algoritmo de este tipo y que lleguemos a este tipo de usos. No sé si tengan aquí hasta el momento algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran que se profundice, que profundicemos más. Sí, adelante. Yatmit. Sí, buenos días. Maestro, quisiera, no sé, en mi caso, comprender un poquito más acerca de los bots
cuando estamos haciendo algún tipo de comentario en las redes sociales, llego a ver, porque la verdad que yo no los detecto, pero hay gente que sí inmediatamente dice, no hagan caso a esta persona porque es un bots. Primeramente se guían porque no tienen una imagen de perfil, y los comentarios, bueno, aunque se le agrede y todo eso, no hay alguna respuesta que haga esta persona que pone el comentario que desencadena quizás otros más. Entonces, sí me gustaría saber para qué se utilizan. Yo sé que en el ámbito electoral, pues sí, es para crear controversia generalmente, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Quiénes lo hacen? ¿Les pagan para hacerlo? Eso sería mis dudas, profesor. Gracias. Gracias. Muy bien. Los bots son pequeños programas diseñados, es uno de los avances de la inteligencia artificial, uno de los grandes avances que se tienen actualmente y que ya son abiertos al público disponibles, que es poder diseñar uno de aquellos grandes problemas que se plantearon al principio de la era de las tecnologías, que fue que una persona pudiera platicar pudieras platicar con una máquina y no distinguiera si estabas hablando con una persona o no. Esto viene desde Alan Turing, se le conoce como el test de Turing, precisamente cuando ya es difícil distinguir para una persona si está platicando si está platicando con otra persona o está platicando con alguna máquina. Esos son de los programas más avanzados que existen y son actualmente ya están disponibles. Si te fijas, a veces todo el mundo tiene ya a veces bots que utilizan para comentar. Por ejemplo, en Telcel tiene uno, sientes a la página de Telcel y no sientes que tardas mucho o que no encuentras la información y demás, te aparece un iconito donde puedes ahí, bueno, empiezas a platicar. Lo que hace ese programa es que va identificando está programado para identificar ciertas frases, las preguntas más recurrentes que puedes hacer, y con eso va detectando cuál es tu búsqueda. Normalmente dices, bueno, quiero saber por qué pagué tanto. Y entonces, bueno, ya toma esa frase, la analiza y empieza a buscar en su banco de respuestas hacia dónde se va orientando. Y cada una de ellas te va orientando hacia cada una de las respuestas. Esto, digamos, es en la aplicación práctica. Más en las redes sociales se utiliza algo parecido, pero lo que se hace, ahí no se generan, bueno, se generan mensajes, y se envían a la red. Lo que hacen efectivamente, puedes identificar que los bots, además de que a veces no tienen imagen, algunos ya las tienen, porque también eso se va sofisticando, precisamente para hacerlo más difícil de rastrear, se va agregando, pero también lo que te puedes dar cuenta es, algunas redes sociales permiten ver cuándo fue creado el perfil. Entonces, si tú entras a ver su perfil y puedes identificar qué es lo que está publicando, desde cuándo, en algunas sí aparece desde cuándo fue creado el perfil, te podrás dar cuenta qué tanto corresponde a lo que está hablando o a la edad que podría aparecer, que debería tener. Y el lenguaje que se va utilizando también es, como lo mencionas, a veces efectivamente no se responden a las agresiones, únicamente es estar agrediendo y no en ningún momento defenderse. Es un poco complicado. Bueno, ya esto sería cuestiones de entrar a cada red social, cómo se identifican cada una, o sea, es más factible. Por ejemplo, en Twitter siento que a veces es un poco más fácil detectarlos. Bueno, es que es la que más uso yo, por ejemplo. Y entonces ahí se puede identificar quién es. O en los comentarios al final de una nota periodística, puedes identificar perfectamente quién sí es una persona y quién no lo es. ¿Por qué se hacen? Bueno, ya te lo comenté, han sido una de las aplicaciones que
que ha tenido más comunes de lo que es la inteligencia artificial, el lenguaje máquina, y quienes lo hacen, programadores, expertos. Y actualmente ya incluso hay algunas páginas, he visto algunas páginas donde hay cursos, donde hay algunos donde te permiten hacer incluso tus primeros chatbots, es decir, estas cajas de las que hablamos, por ejemplo, la de Telcel, que donde puedes entrar y hacer tu pregunta, ¿no? Por ejemplo, tal cosa. Y efectivamente te va respondiendo. Al principio los chats sí eran personas, hace algunos años entrabas y era alguna persona que destinaban para que te atendiera. Actualmente ya muchos incluso llevan el nombre, ¿no? Dicen chatbot y demás, para que sepas que estás hablando que estás entrando a una parte automatizada que te va a responder. No sé si esta parte del lenguaje máquina, creo que viene... sí, déjame ver. En el video que estábamos viendo de los algoritmos hay una parte más adelante donde viene cómo se aprenden. Déjense se las muestro. Voy a adelantar un poco ese video. Y en esta parte es donde viene lo que es el aprendizaje. Catalogar millones de páginas de una forma más eficaz. Este es el algoritmo de Google. Es conocido como Quicksort y se usa mucho en programación hoy en día. Con un algoritmo de ordenación, Google logró catalogar millones de páginas de una forma más eficaz y revolucionar así las búsquedas en Internet. Pero los algoritmos no solo pueden clasificar, encontrar y procesar grandes cantidades de datos, también pueden dar a las computadoras la habilidad de aprender de esos datos para hacer predicciones y tomar decisiones. Es lo que se conoce como machine learning o aprendizaje automático o de máquinas. Pueden predecir cosas como van a subir o bajar los precios de esos billetes la semana que viene, o de entre los millones de vídeos que existen en YouTube, ¿cuál te va a mantener interesado? ¿Y cómo lo pueden saber? Pues cada vez que ves o interactúas con un video le estás enseñando a la máquina cómo piensas o qué te gusta. Como la máquina tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor que la nuestra, es capaz de poner a prueba un gran número de posibles escenarios para finalmente mostrarte el que se ajuste más a tus gustos. Con esa información intenta predecir el siguiente video que querrás ver. Una vez que lo predice, necesita tu respuesta para saber si su predicción estaba bien o no, y con esto aprende. Así, cuantos más datos recibe y procesa, más se va afinando el algoritmo y más preciso puede ser en sus predicciones. El Machine Learning no solo se aplica en las redes sociales, también está presente en las recomendaciones de tu servicio de streaming, en el reconocimiento facial, en los servicios de compras por Internet, en los sistemas antifraude de los bancos y en muchos sitios más. El aprendizaje automático es una parte esencial de la inteligencia artificial, que es hacer que las máquinas o sistemas puedan imitar comportamientos humanos como aprender o resolver problemas. Todo esto, sin embargo, también puede tener un lado problemático. El hecho que los algoritmos se alimenten de nuestros datos y nos muestren solo lo que consideran que nosotros queremos puede crear una burbuja que distorsiona o da una visión parcial de la realidad. O sea, si solo nos sugiere contenido que refuerza nuestra visión del mundo y no nos expone a opiniones, a gustos o a formas de entender la vida distintas a la nuestra, eso puede tener consecuencias negativas, como por ejemplo mantener prejuicios o condicionar los resultados de unas elecciones. Otro punto espinoso es que las máquinas, como nosotros, pueden tener sesgos según su educación. Por ejemplo, si un algoritmo de clasificación de imágenes se alimenta solo con fotos de gente blanca, ¿cómo aprenderá que existen personas con otros tonos de piel? Si las máquinas aprenden con datos incompletos, no representativos o tendenciosos, eso va a influir en los resultados. Por eso cada vez más analistas dicen que los algoritmos están reproduciendo los prejuicios de la sociedad y para corregirlo es esencial saber cómo están programados. Hay casos en que algoritmos han dado resultados con sesgos sexistas en procesos de selección de personal o en servicios de traducción automática. Otros han mostrado sesgos racistas a la hora de predecir una posible reincidencia de condenados.
Muchas empresas no revelan cómo son sus algoritmos y algunas hasta dicen que se hicieron tan complejos que ya no saben cómo funcionan. Los expertos lo dudan y dicen que las empresas son responsables por lo que hacen sus servicios. Detrás de todo algoritmo hay personas decidiendo los problemas que hay que resolver, cómo resolverlos y qué datos van a utilizar. Y en esas decisiones puede estar la manera de rectificar los sesgos. Sea Bueno, esta parte no sé si ilustró un poco más cómo es que van funcionando y lo que es el machine learning, ¿no? Entonces, una parte, cómo van funcionando y lo que les comentaba, estos sesgos que van existiendo, que se van generando porque se van reproduciendo nuestros prejuicios en algunas ocasiones. Y que pues todavía queda un amplio camino por atender este tipo de situaciones. No sé si tengan otra pregunta, algo más. ¿No? Bueno, pues espero que esta clase no haya sido, que no es tan jurisdiccional, no haya sido tan aburrida para ustedes, que les haya dejado algo productivo, una visión distinta, una visión diferente desde un punto de vista de otra persona, precisamente para salirnos de esa burbuja que puede ser el que estemos viendo simplemente el problema siempre desde la misma perspectiva, ¿no? Para algunas personas que estamos orientadas, que tenemos otra orientación profesional, que nuestra formación es distinta, pues para nosotros, para mí, inteligencia artificial fueron las materias de las que más disfruté durante mi carrera, pero efectivamente, con el paso de los años y la evolución que han tenido, pues sí somos conscientes y de lo que yo he visto que son capaces de hacer, donde cambia la perspectiva de uno, ¿no? Incluso ahora, cuando uno tiene hijos, pues tiene otra visión de lo que hay que hacer y de lo que se debe de hacer. Bueno, pues si no tienen algún otro comentario, pues fue un placer estar con ustedes. Mucho gusto. Espero que continúen en los cursos de la Escuela Judicial y pues entonces sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias a usted, maestro. Gracias, profesor Cejudo. Y al contrario, fue muy ilustrativo porque con otra profesión pues no sabemos nada de esto y fue así como que espérenme, pare porque es demasiado. Pero muchas gracias.